Muy bien. Esta labor entonces del pensamiento gnóstico trabajando en el corazón del cristianismo hace que poco a poco se vaya alejando el cristianismo del judaísmo original. Nosotros este alejamiento de alguna manera lo vemos claramente en una de las controversias más importantes del cristianismo que tiene lugar en el siglo II. Es el enfrentamiento entre el pensamiento de dos grandes padres de la Iglesia, de Marción por un lado y de Tertuliano por otro lado, ¿verdad? Que prácticamente vienen a representar la noción de Marción y la de Tertuliano, las dos formas típicas y básicas con que se va a vivir el cristianismo desde estos tiempos remotos. Por un lado, Marción representa al optimista racional, a este que cree que el principio del amor preconizado por Jesús es suficiente para asegurar la verdadera fe. Porque el hombre posee un deseo esencial de hacer el bien y por lo tanto el amor es el vehículo fundamental por el cual se accede a la salvación y que no es necesaria la existencia del temor a Dios, ¿verdad? El temor a Dios no debe existir, el hombre no debe temer, debe amar, debe ser bueno, ¿verdad? Es una visión optimista del cristianismo que siempre ha pervivido, ¿verdad? Que es a través del amor. Por algo el cristianismo se caracteriza por ser una religión del amor, básicamente, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es una forma que ya desde Marción queda clara. ¿Por qué? Porque es una visión que está muy centrada en la doctrina paulina, en la forma como Pablo comprende el fenómeno cristiano, ¿verdad? Como comprende a Jesús. Y cuando Marción empieza a analizar los textos que son la base del pensamiento cristiano, empieza a separar todos los que le parecen que no están alineados con esa idea central del amor como motor religioso fundamental. Y poco a poco va dejando prácticamente, lo único que queda libre de la guadaña de poda de Marción es la doctrina paulina. Prácticamente es Marción ve a través de los ojos de Pablo y corta prácticamente todos los vínculos con el judaísmo anterior y con una cantidad de otras versiones. Es una visión prácticamente espiritualista de la religión. Muy bien. Por otro lado, a este pensamiento se enfrenta el de Tertuliano. Tertuliano es el pesimista que también está en la base del cristianismo, es aquel que piensa en la corruptibilidad esencial de la criatura humana y en la necesidad de que para que no caiga y se pierda totalmente en el mundo que lo tienta, en el mundo que lo lleva por el mal camino, para que no caiga en eso necesita un mecanismo de condenación. Es decir, Dios debe ser temido, y el Dios debe tener la posibilidad de actuar corrigiendo y castigando al que se aparta de la correcta interpretación de la religión. O sea que estos dos elementos, el cristianismo como puro mensaje de amor sustentado en esto, o aquel cristianismo que dice el hombre por naturaleza es débil, por naturaleza es corrompible y por lo tanto la fe debe blindarlo, debe protegerlo a través de unos principios fuertes, una estructura jerárquica fuerte que lo ayude, que lo constriña, que lo obligue a mantenerse en el camino que es el camino de su salvación. Así entonces, el cristianismo triunfante finalmente, luego de 3 o 4 siglos a partir de los hechos históricos de la semana de Pascua, ¿verdad? Este cristianismo triunfante es básicamente una coalición de opiniones y de espiritualidades, ¿verdad? Es una especie de amalgama que trata de amalgamar todas estas posturas, tratando de contemplar estas diversas opciones.
necesita contener estos tipos de pensamiento de todas formas, aun cuando estos tipos de pensamiento, a veces tan opuestos, generen fricciones y generen tensión. Por eso mismo no es posible hablar de una corriente dominante del cristianismo con anterioridad a la última mitad del siglo III, que es cuando todas estas diversas formas de entender el pensamiento y el mensaje de Jesús comienzan a alinearse en un esfuerzo grande de toda la comunidad religiosa para poner algunos puntos en común, porque está claro que el juicio final no va a ser mañana ni pasado, y que esto va a demorar, y por lo tanto no podemos seguir inmersos en discusiones infinitas sobre elementos a veces minúsculos del dogma, y que es necesario poner una base común que figure como columna vertebral del desarrollo de la Iglesia. Entonces, esto se va a ir procesando y en la segunda mitad del siglo III va a tomar cuerpo, y nosotros podemos decir que este proceso de consolidación del canon cristiano va a finalizarse hacia el siglo IV. Nosotros podemos dar una fecha casi precisa, que es el año 367, cuando nosotros encontramos un documento de Atanasio, que es uno de los padres de la Iglesia de esta época. Atanasio incluye en una carta de Pascua a su comunidad, incluye en esta carta de Pascua el listado del canon cristiano, es decir, de aquellos libros, escritos y pensamientos que se deben ser considerados como sustentadores de la verdadera creencia cristiana. Así que la consolidación del canon permite avanzar en la creación y en la consolidación de una iglesia institucionalizada, ¿verdad? Porque para mantener y asegurar la pureza del canon y su cumplimiento en la práctica implica una iglesia institucionalizada, una iglesia organizada, una iglesia con jerarquías, que cada jerarquía sepa exactamente cuál es su función y que todos en conjunto se centren en el mantenimiento de la pureza del dogma, de la pureza del canon y de su aplicación estricta. Estas son las bases que van a llevar en la Iglesia Católica básicamente a la concreción del papado, y por eso nosotros nos hemos detenido un poco en esta primera etapa. Les voy a leer para finalizar, lo que Johnson dice de esta última etapa y de cómo comienza entonces la institucionalización de la Iglesia. Nos dice Johnson, para los que tienen el libro, en la página 83, Johnson nos dice: en general, la figura determinante en la evolución del canon fue Eusebio, ese Eusebio a que nos referimos al principio, el que en el siglo IV escribe una historia de la Iglesia primitiva, ¿verdad? Así que la figura determinante en la evolución del canon, Eusebio, cuyo propósito era asociar de manera más estrecha la enseñanza y la estructura reales de la Iglesia con sus credenciales documentales. Después de su muerte, incluso muchos documentos que a los ojos de Eusebio eran dudosos fueron aceptados como canónicos. El proceso, de hecho, quedó terminado hacia el año 367, cuando, como yo les decía, Atanasio incluyó una lista del canon en su carta de Pascua. Por esta época el Nuevo Testamento, más o menos como lo conocemos, se había impuesto en general a las antiguas escrituras hebreas como el principal instrumento de enseñanza de la Iglesia. Era un instrumento forjado por la Iglesia y no a la inversa. Más aún, la idea misma de un cuerpo de nuevas escrituras que contenían la esencia de la fe cristiana ayudó a las fuerzas que estaban creando una iglesia institucional. Pablo había escrito en una época en que todavía se creía inminente la parusía, aunque hacia el fin de su vida comenzaba a desvanecerse la esperanza de que sobreviniese inmediatamente. Durante las 2 generaciones siguientes, los cristianos tuvieron que afrontar el problema de una escatología que se alejaba constantemente y aceptar que el período de espera del Apocalipsis
era la normalidad, un poco como la pandemia. Lo normal es convivir con el COVID. Bueno, lo normal, cuando no llegó el juicio final anunciado, era que había que convivir mientras viniese el apocalipsis con todas las otras ideas religiosas, y había que asegurar que la comunidad cristiana se mantuviese salva y preparada para el advenimiento de los tiempos. Durante cierto tiempo, la idea de una resurrección general y de las expectativas individuales del cielo en la muerte coexistieron, sin reconciliarse, pero más tarde la primera pasó gradualmente a segundo plano. La ética de nuevo se convirtió en un ente complicado y sutil. La sencilla llamada escatológica de Pablo al arrepentimiento, las exhortaciones a vigilar, se dieron el lugar a la idea de una vida cristiana, según se expresaba en las epístolas pastorales. Por consiguiente, de nuevo se manifestó la tendencia a presentar la normatividad de la vida como la condición de la salvación, y el gran mandamiento ético de los evangelios adquirió la jerarquía de una nueva ley. Pero la ley implicaba obediencia, y la obediencia implicaba autoridad. ¿Cuál era esta autoridad? La Iglesia. ¿Y cómo estaba formada la Iglesia? Pues por los hombres que la dirigían. Aquí vemos entonces el ascenso del dogma. No solo era necesario clasificar los escritos sagrados como autorizados o no, sino que había que explicarlos. Y la explicación misma debía tener carácter de autoridad. ¿Y quién estaba a cargo de este proceso? La Iglesia. ¿Y cómo estaba formada la Iglesia? Pues por los hombres que la dirigían. Entonces la idea de un clero parece haber sido un matrimonio entre los conceptos griegos y los judaicos. Los ancianos de la Iglesia judeocristiana de Jerusalén poseían un factor de autoridad, eran los pilares. Los obispos y los diáconos de la Iglesia gentil, la Iglesia abierta por Pablo a los gentiles, inicialmente tenían funciones puramente espirituales. Eran carismáticos, no organizadores, recaudadores de fondos o legisladores. Esta es la situación descrita en las epístolas auténticas de Pablo y en las actas de Lucas. Pero por la época en que aparecen las primeras fuentes romanas, a principios del siglo II, ya se había forjado la matriz de una estructura clerical. La primera epístola de Clemente destacó la importancia de la decencia y el orden en la Iglesia. Parte de este orden era una estructura jerárquica. Las mujeres estaban sometidas a los hombres, los jóvenes a los viejos, la multitud a los presbíteros o a los obispos y los diáconos seleccionados con este propósito. Ya se había desarrollado entonces una teoría histórica del episcopado. Nuestros apóstolos sabían, a través de nuestro Señor Jesucristo, que habría disputa acerca del nombre del obispo. Por esta razón, como poseían presencia completa, designaron a los hombres mencionados más arriba y decretaron que cuando estos hombres muriesen, otros hombres fidedignos ocupasen sus cargos. Por la época en que Ignacio de Antioquía escribió esta carta, quizá 20 años más tarde, el orden jerárquico se había desarrollado aún más y el clero estaba dividido en rangos: el obispo, el consejo de presbíteros, los diáconos. Ignacio, que posiblemente compuso himnos e introdujo el canto antifonal en la iglesia, utilizó una imagen musical para explicarlo. Solo si todos ejecutan sus partes tal como está indicado, se preservará la unidad esencial de la Iglesia. Alrededor de esta etapa había desaparecido la democracia primitiva del periodo escatológico, es decir, el periodo que esperaba el juicio final. La comunidad había perdido su libertad. Los obispos enseñaban la verdad autorizada y se entendía que el cargo era el instrumento de preservación de la tradición apostólica. Como hemos visto, la autoridad del obispo había sido fortalecida mediante la formulación de listas episcopales que se remontaban a los fundamentos apostólicos.
Todas estas iglesias redactaron sus listas. Ninguna iglesia tuvo que soportar sola la carga de demostrar que su enseñanza no era la que se había impartido originariamente. De esta forma, las iglesias afirmaron la intercomunión y la defensa mutua contra la herejía, sobre la base de un episcopado monárquico y de una genealogía apostólica. Muy bien, y esto entonces nos deja en las puertas de explicar cómo entonces la iglesia se organiza jerárquicamente y cómo aparecerá dentro del cuerpo de obispos, que son la jerarquía máxima en esta época y que están todos en pie de igualdad, cómo va a aparecer la preeminencia del obispo de Roma y la construcción del papado tal como nosotros lo conocemos en la actualidad. Bueno, espero que disfruten de esta semana, cuídense de la temperatura que todavía va a estar frío unos cuantos días y nos volveremos a comunicar el próximo martes. Un beso grande para todos y que pasen muy bien. Chau, chau.